Bueno, yo lo primero, especificar varias cosas. Soy redactor, sobre todo redactor, y también de forma tangencial, pero bueno, por afición y por gusto, pues me meto en tema de diseño. Maquetado muchas páginas en el periódico, hemos colaborado también mucho en el tema de la web, que es donde estoy metido últimamente. Y bueno, no estoy especializado en dar charlas, así que perdonad mi poco verbo, pero bueno, lo bueno es que a partir de aquí todo va a ir a mejor en las siguientes charlas. Bueno, voy a hacer un repaso a cómo ha evolucionado la opinión de Málaga, porque yo creo que nos va a dar también claves de cómo está evolucionando un poco el diseño y cuáles son un poco las tendencias, ¿no? A partir de lo que he vivido, de lo que he visto y de cómo he trabajado, ¿no? Esa fue nuestra primera portada, el año 99, y parece vieja, ¿eh? Pues en su momento fue muy rompedora, rompió con todo lo que se había estado viendo en Málaga hasta ese momento, que tenía una visión quizá un poco provinciana del diseño, ¿no? Y llegó de la mano de Ferran Grau, que después fue director de arte del periódico Cataluña, uno de los estandartes del diseño periodístico, y venía, bueno, pues a ofrecer una imagen sobre todo de ruptura, fresca, utilizaba unas letras sin serie, redondeadas, tipografía fuerte, uso mucho del color. Rompía un poco la estética tradicional que había, que era un poco monolítica de lo que se conocía hasta entonces en Málaga. Se me había olvidado poner el cronómetro para que no me regañéis. Después me descuento. Vale. Vendrá alguien a aplacarme, ¿no? Bueno, pues aquí vemos las páginas. Si alguno recuerda o vio el periódico en aquella época, pues como veis, la idea era que una vez que abriese el periódico, pues todo saltara, ¿no? Un poco, ¿no? Y te llevara por la noticia. Las tipografías, quizá el elemento principal del diseño de Grau, y también el uso de fondos, de tramas, que lo que hacía que eran muy visuales. Trabajaba la tipografía con una forma como si fueran casi fotografías, ¿no? De hecho, la estructura es muy clásica en el sentido de las propias propuestas de las 10:30 famosas que se estudia, pero siempre jugando mucho de una forma visual, que luego cambió en el año 2010. Herminio Fernández, algunos le llamaban Exterminio, porque hacía maquetas con mucho texto. Apostamos por una tipografía mucho más limpia, se recupera un poco de serif, se busca más elegancia. Había pasado, digamos, la época de la ruptura, que fue en el año 99, de entrar en un mercado nuevo y de buscar llamar la atención, ya un periódico consolidado, y eso es lo que buscaba Herminio. También nos integramos un poco en el diseño de Prensa Ibérica, periódico al que nosotros pertenecemos, dentro de todo el arco mediterráneo. Él dio mucha importancia a jugar un poco con elementos gráficos como los despieces. En la propia portada se ve el juego, le daba mucha más importancia al juego de la imagen, incluso pisando algunas veces la cabecera. La parte superior, pues también ganaba espacio para dar información, y sobre todo eso, buscaba mantener una línea seria, mantenía elementos que venían del diseño de Ferran Grau, pero también lo que buscaba era dar una sensación de periódico ya aposentado, de elegancia en la presentación de las noticias, y también de cierto orden, ¿no? Le quitaba ese punto de estridencia que tenía el diseño de Ferran, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos. El elemento gráfico es importante, pero también la búsqueda de crear diversas lecturas dentro de la misma noticia, ¿no? El uso de sumarios, despieces, arriba de pequeños destacados. La lectura se hace más compleja, no es presentación de títulos, subtítulos, texto y algún elemento más, ¿no? Hay varios niveles, hay varias formas de acercarse a la noticia,
que intenta, bueno, pues también abordar la información con un sentido que le da la complejidad que tiene la información. Una información realmente puede ser 2 más 2 igual 4, que es una noticia con subtítulo, subtítulo y texto, o puede tener muchas voces, muchas vertientes, datos que se pueden aportar, ¿no? Y en ese sentido, Herminio yo creo que trabajó muy bien esa parte, ¿no? Esa capacidad de trasladar la complejidad de una información al papel. También un poco en la línea de lo que se estaba planteando. Estamos hablando de 2010, las webs ya estaban entrando, la información ya no es lo que se da, sino que empieza a verse muchas ramificaciones en la propia presentación de la información, con hiperenlaces, con noticias relacionadas. Entonces todo eso se va trasladando de alguna forma también a esa versión de papel. Aquí podemos ver, pues bueno, son 4 pequeñas informaciones con una información central, con otra información que te da perdón, 5 pequeñas informaciones, la información central, el gráfico, y la propia información central pues tiene también varios niveles de lecturas con, bueno, ladillo, un subtítulo bastante grande, esto es un reportaje. Entonces da más importancia al subtítulo para explicar muchas veces el titular, que en los reportajes los periodistas algunas veces tendemos incluso a ser un poco abstractos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ayuda a esa comprensión. Y después en las pequeñas informaciones, pues bueno, el uso de... Eso es una cosa que trabaja mucho de los números como elemento tipográfico e informativo a la vez, ¿no? Hay muchas piezas en el que una cifra se convierte en un elemento atractivo y a la vez te está dando información, ¿no? Un poco en esa misma línea de ofrecer, digamos, distintas visiones sobre el mismo hecho. Y en eso estamos ahora en el papel. Ahora mismo estamos con este diseño de Herminio que bueno, yo creo que está funcionando muy bien, que tiene 7 años y yo creo que aguanta muy bien el paso del tiempo, dentro de lo que es lo que aguanta el paso del tiempo el periódico en papel, que es regular. Pero bueno, aparte de lo que son los periódicos en papel, hay una segunda fase, una segunda forma de ver la información que se está imponiendo, que es la imagen de la web. Y bueno, pues esta web es del año 2009. Aquí volvemos otra vez hacia atrás en el tiempo. Vamos a ver cómo ha evolucionado esa web y cómo va, en cierto modo, pues acompasada también con la imagen del periódico en papel. Da un poco de cosa verla, ¿no? Se ve muy antigua, de hace 8 años. Realmente, pues estamos casi en la misma dialéctica que estábamos cuando se cambió el diseño del papel, ¿no? Nos encontramos con una web muy abigarrada, todo como muy apretado. Realmente está llamada un poco pues a que el que entre pues como que le llame la atención las cosas, el uso de negritas, algo de color. Realmente es una web un poco que está en su inicio. En esta época, además, yo si no recuerdo mal, me parece que andábamos por 9.000 usuarios únicos, una cosa así. De hecho, he elegido esta imagen porque fue récord histórico hasta ese momento, ¿no? Y creo que llegamos a 30 o 40.000 usuarios únicos ese día con lo del tornado. Todavía estaba muy incipiente lo que es el periodismo digital. En nuestro caso, quizás un poco más, porque tardamos un poquito en dar ese salto. Y nos encontramos pues eso, en la presentación yo creo que es bastante plana de cómo es la web. De hecho, si nos vemos los textos, no tienen nada que ver a cómo se ven ahora. Es texto, noticias relacionadas en una parte separada, su titular y su subtítulo, ¿no? Es otra vez la presentación plana de la información, que no está mal, tiene su cosa, pero es todavía una parte muy quizá embrionaria de las posibilidades que da una web y que hemos estado intentando corregir en estos años.
Realmente pues el atractivo es limitado, la imagen que acompaña, el texto que se desarrolla, y tienen pocos elementos, bueno, ni desde el punto de vista de SEO, ni desde el punto de vista visual, ni de atracción o invitación casi a la lectura, ¿no? Pero bueno, es algo que analizamos ahora a posteriori, una vez que ya hemos conocido, que ya hemos evolucionado y que hemos empezado a ver otras formas de abordarla, ¿no? Ya aquí en 2016, hace un año, se le dio un lavado de cara importante, un segundo lavado. Hubo uno intermedio, pero bueno, por estar ya en el que nos ocupa, en el actual, hay varios elementos. El primero es la cabecera. La cabecera se limpia, el fondo blanco, y se hace mucho hincapié en las partes de servicio. Arriba se ven los soles del tiempo, el acceso al menú, que es desplegable, pues mucho más sencillo y facilita, bueno, pues que puedas navegar con más usabilidad. Las galerías de fotos, dando un acceso directo a galerías de fotos o de vídeo, que es lo que suele estar rotando en esa parte. Y después entramos en un desarrollo de la web que ahí el diseño tiene una parte importante. Es decir, ya empezamos a ver que el diseño no es solo elegir una tipografía o elegir una disposición de elementos, sino que es una forma también de comunicar y de hacer accesible la información, de que el lector encuentre un entorno en el que se le facilita la lectura y de alguna forma pues transmita parte de la información que estamos queriendo trasladar, ¿no? Si bajáramos el scroll, pues vemos que son titulares habitualmente 2, 3, en algunos casos 4 líneas, pero no más. Se juega mucho con el blanco, se juega mucho con una tipografía muy clara, no especialmente agresiva, sino buscando, pues igual que se hizo en el papel, pues una presentación elegante y que sea agradable de leer. Aquí hay un elemento muy importante en el diseño de la web, que es la versión responsive. Esta web ya está adaptada desde ese momento a esa versión responsive, que significa que una vez que vas bajando con el móvil, la presentación de las noticias es por orden de columna. Primera columna, segunda columna, tercera columna, ¿no? La primera y la segunda columna es donde se lleva el grueso de la información principal, sobre todo la primera, que es la importante. Cuando bajas si entras en la opinión de Málaga.es, cuando empiezas a bajar del titular principal a las siguientes, por esta primera columna. Cuando llega al final de esta primera columna, vuelve otra vez y vuelve a bajar. Y después la tercera columna, en la que ya se encuentran módulos de noticias específicos, por ejemplo, cultura, municipio, internacional, nacional, módulos de opinión, para darle también un poco realce a las firmas. Se le pone además una trama, porque la opinión muchas veces queda, o por lo menos nos quedaba un poco perdida, entonces queríamos recuperar, digamos, las firmas y el valor de las firmas de un periódico, que yo creo que es clave para los periódicos, es decir, aportar algo más que la información pura y dura, también el análisis y la opinión. Y esas tres columnas forman la columna vertebral del periódico, lo principal, y además en el sentido de orden uno detrás de otro. Y después, en la parte inferior, pues ese desarrollo de informaciones por módulos: tecnología, salud, buceando, que es una versión como de noticias más virales, un poco al estilo de lo que hace Verne, ¿no? Aunque Verne realmente es muy buena sección, aquí no llega tanto. Cosas así, ¿no? Que nos permiten, bueno, pues organizar la información para la web, pero también para los móviles, porque es fundamental el acceso a través de los móviles, que es por donde se está desarrollando el grueso del tráfico que recibimos en la web informativa. Que hay un último elemento, la parte de abajo, que es participación, encuestas, blogs, concursos. ¿Y por qué lo destaco? Pues lo destaco por un elemento. Es parte de la apuesta de la web de considerarse no solo como un elemento informativo,
sino como un elemento también en el que el lector tiene una parte activa, o bien creando blogs, o bien participando en una encuesta, o bien en concursos también. Igual que las redes sociales, todas las noticias tienen su enlace con redes sociales, el lector empieza a tener un papel fundamental. Esto en el diseño de las páginas web cada vez se va imponiendo más. Ya no es tu lector, aquí tienes tu producto y haz con lo que quieras con él, pero este es tu producto, no se va a cambiar. Sino que ahora tú como lector tienes posibilidad de alterar, de participar o de influir en esa publicación. Y después veremos un poco en qué sentido puede llegar o se está trabajando. Ahora la importancia es eso, es que la participación se va imponiendo cada vez más y va a tener influencia en el diseño de la futura web a través del Big Data, que comentaré después brevemente. Las noticias, si acordáis de las primeras noticias del año 2009, era texto con foto y poco más. Aquí encontramos negritas, que va realzando y va ayudando a la lectura. Encontramos enlaces, que son ese color naranja, a otras noticias relacionadas. Encontramos galerías, encontramos vídeos, encontramos también tweets y publicaciones de Facebook. Y volvemos a lo anterior. El lector empieza a ser no solo un elemento pasivo, sino muy activo. Y no solo activo en la elección de noticias o a la hora de navegar, sino también en la generación de noticias. ¿La idea cuál es? La idea es que hemos pasado de una información en 2 dimensiones a una información no solo 3, sino casi 4, ¿no? Ya se empieza a ver una información que está relacionada con otras, que a su vez están relacionadas con otras, que además tienen elementos visuales móviles como o activos, como son vídeos, como son galerías que va pasando distintas fotos. La información, y esto yo creo que es fundamental para el futuro del diseño, y yo creo que no solo fundamental para el futuro del diseño, sino que el diseño ha tenido gran parte de culpa de esa forma de concebir la información, es algo más que un elemento que se lee, se consume. Es un elemento que se comparte, es un elemento que se modifica cuando lectores, por ejemplo, con este tema, te envían fotos, te envían opiniones. Es un elemento que además y que se van incorporando. Es un elemento que tiene una palabra que se utiliza mucho ahora, que es poliédrico, ¿no? Bueno, pues es un elemento muy poliédrico, que tiene muchas visiones y tiene una visión, sobre todo una profundidad muy grande, ¿no? Entonces el diseño es clave a la hora de hacer llegar esa profundidad a todo. Por cierto, quedaros con esta imagen, que después la retomaremos ya, de contenido para ti, que después hablaremos de eso. Entonces, aquí ya vemos cómo la información en la página web se presenta, y además se presenta con espíritu de que el lector lea, comparta, pero también bucee por otras relacionadas, ¿no? Dar contexto y dar posibilidad de ir ampliando esa información, ¿no? De alguna forma, considerar al lector como algo más que un lector, sino como un activo inteligente que puede desarrollar una idea a partir de lo que tú le presentas. Ahí la información, vale, sí, es el sustrato, pero el vehículo, lo que realmente importa es que tenga un diseño adecuado para facilitar eso. Y eso es lo que se está trabajando, ¿no? Bueno, nuevas vías de trabajo. Voy a empezar por esta columna de contenido para ti que antes comentaba. Es lo que hablamos de la importancia que va a tener el uso de la accesibilidad a la información en el futuro. Esto es básicamente el trabajar con Big Data. Según se va navegando por la web y según se va entrando en diversas informaciones, la web va a ir afinando y te va a ir aportando informaciones que a ti te interesan en función de los usos que tú hayas dado a esa web. Esta idea tiene mucho que ver con quizás en un futuro, a lo mejor no demasiado lejano. Ahora estamos hablando de que te presentan un módulo, informaciones que considera que pueden ser interesantes para ti, a que cada uno accedamos a una opinión de Málaga diferente.
a que la propia portada vaya modificándose en función de quién entra ahí. De que si es una persona que le gustan los deportes, que es una persona que consume temas de patrimonio, que es una persona que consume sucesos, pues se va a ir encontrando cómo la información se van jerarquizando en función de los propios gustos. Una idea que, bueno, todavía hay que desarrollar y hacer predicciones en el periodismo es un poco arriesgado porque no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, que se va a desarrollar y que va a ser clave para conseguir casi que cada uno tenga el periódico que a él le gustaría o que él propio diseña, ¿no? A través de su uso, del propio uso. Esto, bueno, después tiene un debate muy largo sobre el uso de la información y tal, no en periódicos, pero desde el punto de vista comercial, empresarial, incluso gubernamental, ¿no? Así que cuidado con el rastro que dejemos en Internet. Y después, lo otro es, no sé si algunos se han apuntado al servicio de WhatsApp del periódico, de La Opinión de Málaga. Lo destaco simplemente por un elemento, que es el uso de los emoticonos. Y es un elemento que se ha incorporado al propio lenguaje de la información y, bueno, del propio lenguaje habitual. Hemos pasado que la tipografía se convertía en elemento visual, en elemento atractivo casi en un emoticono, a que sea el emoticono el que se convierta en un elemento informativo. Ya no es decoración, sino que es también contexto. Es una forma de aportar información dentro del mensaje. Es una adaptación al lenguaje del medio, es decir, el lenguaje del WhatsApp, en este caso. Y me parecía interesante por eso. Y ya por último, bueno, este es un trabajo que se va a poner en marcha a principios de año. Os dejo, a ver si funciona. No funciona. Bueno, no os preocupéis. Os comento, No. Espérate, lo que sí voy a hacer es poner un poco más bonito esto, porque dejarlo en negro. Dios mío, estamos hablando de diseño dejando la pantalla en negro, no puede ser. Dejo ahí. Que básicamente es la nueva forma de responsive, el nuevo formato responsive de los móviles. ¿La idea cuál es? La idea es que una vez que ha terminado el tiempo. Eso que me ha avisado. La idea es que cuando entremos en el móvil, el movimiento a través de la página web sea con el pulgar. Es decir, podamos pasar de sección de izquierda a derecha, podamos acceder directamente a las secciones con facilidad, podamos navegar simplemente con un pulgar y de forma mucho más sencilla e intuitiva de lo que hacemos ahora. Es algo que ya se ha puesto en marcha. El ejemplo era del diario de Ibiza, que es primo hermano nuestro, y también en La Opinión de Zamora. Para principios de año lo vamos a poner en marcha en La Opinión de Málaga y todos los periódicos del Grupo de Prensa Ibérica, y que está dando unos resultados muy buenos en cuanto a captación de personas que continúan la lectura en el periódico, en la página web, visibilidad del anuncio y todo. Crecimiento incluso de un 15 o un 40% del tiempo de permanencia en la web. Y bueno, es que no funciona el vídeo, pero vamos, si entráis en el diario de Ibiza, posiblemente os saldrá una pantalla en que os va explicando en 5 pasos cómo se navega. Y os invito a que lo probéis, o Opinión de Zamora, que lo probéis y que veáis por dónde van los tiros de esa adaptación de la web a los usos del ciudadano a través del diseño. Y ya está.